Bueno, me han bromeado mucho con este horario de que algunos se van a quedar dormidos porque es hora de siesta y así que, bueno, si quieren dormimos todos juntos y ya está. Y pero no es la idea, ¿cierto? No, pensamos mucho en la gente, ¿cierto? Que viene de afuera, que obviamente se dan un tremendo viaje de Buenos Aires, de Tucumán, ¿cierto? De otros lados. Eh, pero aún así dan ganas de dormir a esta hora. Pero quiero compartir con algo que nos puede ayudar en nuestra iglesia, en nuestros ministerios. Y, y tiene que ver con esto que está en su hoja. Dice algo como el mandato misionero de Cristo, algo así. Quiero sentar solamente hoy en algunas cosas que tienen que ver con esto. Yo le explicaba en el desayuno que estuve 12 años pastoreando en Chile y ahora estamos casi 9 años acá en Argentina. Y realmente ha sido una experiencia especial y distinta. Estar 12 años, casi 12 años pastoreando en forma directa una iglesia, aquellos que están en el pastorado, creo que me entienden a qué me refiero. Es lidiar cada día, en cada instante con gente. Y estando en el lado, acá en Argentina, involucrado también en la parte pastoral, pero no tan directamente, obviamente que te hace ver la vida cristiana y la labor del cristiano de una forma más global también. Entonces yo quisiera llevarles a este punto de ver esto de lo que significan misiones, pero no del punto de vista de únicamente misionero. ¿Por qué quiero aclarar un poco esto? Porque cuando Cristo toca este pasaje, y vamos a sentarnos un poco allá en Mateo 28, como bien habló Matías. Y luego voy a orar. Quiero hacer una pequeña introducción y luego quiero que oremos juntos. En Mateo capítulo 28, 16 al 20, es como siempre, especialmente los versículos 19 al 20 se toman como la gran comisión. Y aún así está en muchas Biblias, ¿cierto? Jesús comisiona a la iglesia, la gran comisión, es lo que está puesto ahí, que alguien puso ustedes saben que la Biblia, ¿cierto? Año 1200 y tanto, empieza la división en capítulos, versículos, etcétera, y después empiezan los subtítulos que originalmente no existían. Entonces que alguien empezó, obviamente con muy buen corazón, a colocar divisiones en nuestras Biblias para entender mejor la Escritura. Me parece bueno, por un lado, y muy acertado. Pero a veces también podemos caer en el error de que eso es bíblico, o sea que eso es lo que dijo el Espíritu Santo. Y no es así. Lo que está escrito en la Biblia, sí, como palabra de Dios, los subtítulos fueron muy buena idea, como son los bosquejos también y otras cosas más, ¿cierto? Pero quiero centrarme en esto porque la gran comisión, si ponemos ese nombre, no comienza en el versículo 19, sino comienza antes. Y yo quiero retraerme un poquito al versículo 16 para entender el versículo 19, porque hay una relación directa entre esos dos versículos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué digo que hay una relación directa entre el versículo 16 y versículo número 19? Porque nadie puede discipular si no ha sido discípulo. Esa es la relación. No hay más relación que esa. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos, y luego los 11 discípulos reciben una orden en el versículo 19. Y la orden fue, ir y hacer discípulos. ¿Entienden la relación? Para discipular, primeramente hay que ser un discípulo, es lógico. Y ese es el pensamiento que quiero un poquito hoy día, en breve, tratar. Si es que se mantienen todavía con la cabeza erguida, ¿está? Y no me asienten todo el tiempo, porque siento que si me asienten es porque algo malo está? Discipular. Yo quiero hacer algunas preguntas. La primera es ¿qué entendemos primeramente o qué entienden ustedes por discípulos de Cristo?
¿Cuál es el llamado, el compromiso real y radical que espera Cristo de un discípulo? ¿Qué es más importante en este trabajo de discipular? ¿Qué significa enseñar? ¿Quedan excluidos aquellos que no tienen el don de la enseñanza en la parte del discipulado? Y la pregunta es, ¿a cuántas personas hemos discipulado? No predicado, no enseñado, discipulado. Y por eso quiero hacer la diferencia entre discípulo y creyente. Porque en nuestras iglesias tenemos muchos discípulos, o sea, muchos creyentes, pero no todos son discípulos de Cristo. Y aquí la gran diferencia y radical para nosotros. Dios nos mandó a ser discípulos, porque Él hace los creyentes, ¿o no? Ahí está la diferencia. Él hace los creyentes. Nosotros, la labor nuestra es de discipular a esos creyentes. Entonces, por eso que Cristo hace esto. Por eso, gran comisión, queridos, no arranca con versículo 19, comienza con el versículo 16, para mí, ¿está? Hablando a 11 discípulos. Entonces, chicos, ustedes mis discípulos, ahora han de hacer discípulos. Nosotros hemos tenido una mirada, y perdón que lo diga, errónea del discipulado. Hemos llegado a veces a la conclusión que la palabra discípulo o discipulado tiene diferente connotación según la persona quien hable del tema. Para algunos eso es un cuerpo de enseñanzas. Para otros es un cuerpo doctrinal de enseñanzas, que está a veces ajena a la vida del creyente. En nuestras iglesias se habla de un curso de discipulado, o se habla de un grupo de discipulado. Y pareciera que esto tiene un principio y un fin, cuando enseñamos el discipulado. Ahora, la apelación que se hace a veces es mayormente a lo intelectual y no tanto a lo práctico. Entonces tenemos gente que sabe orar y que sabe leer la Biblia, pero no sabe vivir su vida cristiana. Hay una gran diferencia entre ser un discípulo y ser un teólogo. Dios no nos mandó a ser teólogos, nos mandó a ser discípulos. Que un discípulo sea un buen teólogo es otra cosa, pero nos mandó a ser discípulos. Ahora fíjense, nosotros tenemos distintos tipos de discipulado. Tenemos un discipulado de corte denominacional, ¿cierto? Según lo que la denominación dice, ese discipulado se hace. Tenemos discipulados eclesiásticos, es decir, lo que esa iglesia dice que es discipulado, se discipula de esa manera. Tenemos los discipulados ministeriales, es decir, alguien tiene un ministerio y discipula a su gente según ese tipo de discipulado. Y otros quizás pueden llegar un poco ya más reacio a todo. No, yo hago mi propio devoción, mi propio discipulado, entonces sería un discipulado personal. La orden de hacer discípulos es para discípulos. Y en esto quiero centrar un poquito el pensamiento, ¿sí? Oremos al Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Queremos, Señor, entenderla. Yo quiero entenderla también, Padre. Y, Señor, ver todo esto de lo que llamamos la gran comisión, como que fuera algo extra, Señor, a tu deseo. Que cuando hablamos de misiones, Señor, pareciera que es algo distinto a lo que estaba en tu plan original. Y, Señor, enséñanos que no es así, que esto es integral. Tanto aquí como en otros lugares, Señor, tu palabra de ser predicada, enseñada, y, Señor, se han de levantar discípulos para tu gloria y para tu honra, Padre. Háblanos, te ruego, Señor. En Jesús, amén. Estuve buscando un poquito este término discípulo, y por eso es que en su hoja aparecen distintas connotaciones, por así decirlo. Cuando la primera vez vi este término, dije yo, wow, justo cae esto en un contexto argentino. Porque la palabra griega es matete, ¿sí? Es matete, la palabra griega que se usa es matete.
Entonces me hace mucho, wow, aquí está, si los argentinos no cantan esto, estamos mal, digamos. ¿Eh? Matete. Pero fíjense, matete se refiere a cualquier estudiante, alumno, aprendiz o partidario, lo opuesto a un maestro. Pero hay otra palabra que no es la griega, sino que es una palabra hebrea. Y esta palabra hebrea es la palabra lamad. Y esta palabra es la que se acerca más que la del griego a lo que se entiende por discípulo. Y esta palabra lamad es acostumbrarse a algo, es familiarizarse con algo, es aprender la voluntad de Dios, es aprender a orientar toda la existencia humana según la voluntad de Dios. Entonces el término hebreo es mucho más profundo que el término griego. El término griego pareciera ser más superficial, ¿entienden? Es como ¿qué es un discípulo? Típico aprendiz. Y ahí como que está, el tipo que está aprendiendo. Esta es nuestra connotación, o se nos hizo pensar eso por mucho tiempo. Pero el término lamad es mucho más abarcativo, es más integral, porque tiene que ver a ayudar a que la gente cristiana oriente toda su existencia humana según la voluntad de Dios. No solamente algo intelectual, sino que algo intelectual que tenga que ver con la vida. Y ahí la diferencia que hemos tenido en el tiempo, donde la gente, especialmente los no creyentes, miran a los cristianos y dicen, pero ustedes son como incongruentes en esto. Porque dicen una cosa y hacen otra. Y es justamente porque la palabra lamad no está aplicada. Aplicamos la otra palabra, aplicamos la palabra del aprendiz. Entonces decimos, sí, tranquilo, lo que pasa es que él está aprendiendo. Entonces bajamos el perfil, cosa que Cristo no hizo. Ahora, cuando uno empieza a estudiar y a ver en la Escritura esta palabra, o la palabra discípulo, en Isaías 8:16 dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Acá el término hebreo para seguidores quiere decir aprender e instruir, y tiene que ver con esto de estar en un círculo de personas. Es donde uno crece con otros, donde uno avanza con otros. Hay otros textos que, conocidos también por ustedes, esta famosa escuela de profetas que se habla ya en 1 de Samuel. También está el hecho de que en la Escritura no se nos dan instrucciones de cómo discipular. No se nos da el cómo. Se nos da las pautas, pero no el cómo. No se nos dice, a ver, chicos, vengan, así hay que discipular, A, B y C. Por eso que no hay un manual único cristiano de discipulado. Porque si hubiera una sola forma, entonces la tendríamos todos. Ahora fíjense que es interesante esto porque como no existe una instrucción, algo tan claro, pero sí Deuteronomio 6 nos marca la huella. Y nos marca una huella familiar. Y nos dice esto de, cuando vos vas en el camino, ¿se acuerdan de esta parte? Caminando, andando. Esta es la forma del término. Es decir, una vida que avanza en acción. No sentar a la gente y decirle, mira, orar es, juntar las manitos y vamos a hacer... No es eso. Tiene que ver con la vida de la gente. Y ahí uno se tiene que preguntar, ¿qué discípulo hice hasta ahora? Porque el discípulo, que es discípulo, naturalmente va a querer alcanzar el mundo para Cristo. ¿Entienden? Va a querer cumplir lo que Jesús dijo de ir a cada nación, o que las naciones sean hechas discípulos de Cristo. Y no forzar el pensamiento misionero. Es tan natural que el discípulo es tomado y es enseñado
quien naturalmente va a pensar, sí, Tucumán para Cristo, excelente, pero también China para Cristo, y también Surinam para Cristo, y también Siria para Cristo. Porque el pensamiento del discípulo en ese entonces era un poco más global que lo que tenemos ahora. Por lo mismo que dije al principio, se llevó al discipulado a una cadena de pensamientos especialmente doctrinales. Que está todo bien, pero si no va acompañado con la vida, entonces está incompleto. En la cultura griega, pues ya le expliqué un poquito, los griegos usaban esta palabra matete para referirse a un aprendiz o a un nivel más comprometido, quizás llamado un partidario. Ahora hay unos maestros de retórica que se llaman los sofistas. Ellos usaban esto también para hablar de un aprendiz y también para hablar de alguien que era partidario de un maestro sabio. Pero en el tiempo de Jesús se da lo siguiente. El tipo de partidario fue determinado por el maestro, partiendo de ser el seguidor de un gran pensante y maestro del pasado. Por ejemplo, Sócrates, de ser el discípulo de un filósofo como Pitágoras, de ser el partidario de un maestro religioso como Epicuro. Lo que estoy diciendo es que en el tiempo de Jesús no era tanto así que cualquiera elegía un maestro, sino que era a veces el maestro quien elegía al discípulo. ¿Ven la forma como Jesús eligió a sus discípulos? Él dice que Él ora. Y valorar al otro día va diciendo, y Él eligió a 12. No es que los 12, sí, querían caminar con Jesús, pero realmente era el maestro quien tomaba y aceptaba o no a un discípulo. En la cultura hebrea del primer siglo, ya existían discípulos del judaísmo, los fariseos, ¿cierto? Ustedes saben que ellos mismos se decían ser discípulos de Moisés. Juan el Bautista, dice la Escritura que él tenía también discípulos, se dice acá. Pero quiero llegar a este punto ahora que me pareció re interesante y es en cuanto a qué pasaba con los jóvenes del primer siglo en cuanto al judaísmo en su casa. Ellos estudiaban la Torá. Ustedes saben que la Torá son los 5 primeros libros de la Escritura, ¿cierto? Bueno, y esto era enseñado especialmente por el Padre. Surgen las escuelas primarias. Y las escuelas primarias surgen en el tiempo de Jesús, escuchen, para mitigar las invasiones del helenismo, es decir, de la cultura griega. Nacen la escuela primaria judía para no aceptar la cultura griega dentro del judaísmo. También dice el estudio que el énfasis de ese entonces era estudiar las escrituras hebreas, aprender y memorizar la Torá. Pero también empezaron a surgir las escuelas secundarias, no solamente las primarias, sino que las secundarias. Y en las secundarias, la enseñanza se enfocaba en aprender la parte oral, es decir, interpretar las tradiciones. Y ahora quiero llegar a un punto muy pero neurálgico. Cuando un chico cumplía 13 años, escuchen bien, 13 años, no había más educación formal desde ese entonces. Si esta persona, este chico quería más entrenamiento y más preparación para poder llegar a ser un juez, un maestro, un escriba o el cabeza de una sinagoga, él tendría que seguir estudiando la Torá en un grupo pequeño o estudiar siendo un discípulo bajo cierto maestro. Y en esto cae nuestro gran misionero Pablo. Pablo, cuando llega a ser joven, él tiene que tomar la decisión.
¿Qué hago con mi vida? Y él dijo, yo quiero seguir aprendiendo la Torá. Quiero seguir avanzando. Quiero seguir entrenándome. Por lo tanto, lo que hace Saulo, él busca un maestro. Y ustedes saben quién es el maestro de Saulo, ¿verdad? Gamaliel. Entonces, ¿qué hace el joven Saulo? Toma sus maletitas o valija y sale. ¿De dónde sale? Tarso. Y llega a Jerusalén donde está Gamaliel. Y él ahí empieza a ser discipulado a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Cuando él es discipulado, entonces él entiende el concepto lamad, la expresión hebrea de discipulado, no tanto la griega de este chico es un aprendiz. No. Esta persona quiere que su vida completa sea orientada para seguir la voluntad de Dios. Y lo logró Gamaliel. Discipuló a un hombre en la Torá y le guió y le mostró el camino. ¿Vos querés ser un discípulo? Muy bien. Saulo, vení. Así es la cosa. Ahora, cuando nos acercamos a la Escritura, en Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante, creo que lo vamos a entender mucho mejor todavía. Lucas 6, versículo 12 en adelante. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Es decir, si hablamos de la parte griega, llamó a los aprendices, ¿cierto? Y mira lo que hace, versículo 13. Y escogió a 12 de ellos. No sé de cuántos. Pero aquí dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces, la lógica me dice que había más de 12. Había más de 12. Por lo tanto, vienen todos, los llama, vengan todos. Y me encanta porque la película Jesús, que hace la cruzada, lo hace muy bien esta parte. La representa muy bien. Porque es Jesús caminando entre la gente y vos. Y empieza. Y elige a 12 de ellos, a los cuales, miren lo que dice el texto, también llamó apóstoles. Ahora, la cosa es media contradictoria acá. Porque si yo lo veo únicamente de la óptica griega, puedo decir, ¿cómo elige a un aprendiz y a la vez también los llama apóstoles? Ahora, yo sé que los que saben un poquito más del tema del apostolado bíblico van a entender lo que estoy diciendo. Ahora, si no, se los quiero explicar. Porque, versículo 14 y 15 menciona a estos 12. Desde el comienzo Jesús no los llenó únicamente de conocimiento, sino que junto con ellos les da la base real del cristianismo. Sus discípulos, alumnos, aprendices, a la vez eran apóstoles, es decir, enviados. ¿Cómo envías a alguien si está recién aprendiendo? La lógica nos dice que para enviar a alguien debería ser alguien preparado, ¿o no? Bueno, ahora es porque nosotros manejamos el concepto griego, no el concepto hebreo del tema. Ahora miren, la definición de apóstoles es, en la parte de etimología, viene del latín apostolus y a su vez viene del griego apostolos. Y su significado es uno que es enviado. Apóstol entonces es un mensajero autorizado para representar a quien lo envía. Entonces, cuando Cristo en Lucas menciona que escoge a 12 discípulos, también inmediatamente les llama apóstoles.
Y en una sola persona se conjuga tanto el discipulado como el apostolado bíblico. Esto es radical porque no lo quería mencionar antes de hablar sobre misiones y de ir al campo misionero, porque una vez más, no se ha enviado verdaderamente muchos misioneros al campo, hablemos de cristianos bíblicos al campo, justamente por esta falta. Porque no hemos entendido qué significa un discípulo de verdad. El verdadero discipulado incluía al menos dos cosas que eran importantes. Una, bien sabida, era estar con Jesús y conocer a Jesús. Por eso que en Mateo capítulo 3, versículo 14, dice que Él asignó a 12, los cuales llamó apóstoles, para que pudieran estar con Él y después los pudieran mandar a predicar. Entonces el discípulo era estar con Jesús y también ser encomendado para la obra de Jesús. Hay dos pasajes que me llaman mucho la atención en cuanto a esto. En 1 Corintios 1:9 dice, Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ese pasaje me encanta. Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Filipenses capítulo 3, versículo 11 dice, mi fin es conocerle, dice el apóstol Pablo. Mi fin es conocerle. Y el poder de su resurrección, y sigue luego el texto. La meta del discípulo es gozarse en Jesús y ser como Jesús. En Lucas 6:40 leemos, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ser un verdadero discípulo, para cerrar este punto, es estar comprometido a seguir a un gran líder, imitando su vida y transmitiendo sus enseñanzas. En este caso, el discipulado significa algo más que la sola transmisión de información. Tiene que ver con la imitación, el querer ser y el querer llevar la vida del maestro, sus valores y sus enseñanzas. Es poner nuestra voluntad para seguir y obedecer a Jesús. El verdadero discípulo entonces debería anhelar ser un seguidor que ama a su maestro y desea sentarse a sus pies y aprender de él, tanto lo teórico como lo práctico. Cuando Saúl va a Gamaliel, él no sabía si Gamaliel lo iba a aceptar como su discípulo. Pero obviamente que Gamaliel ve el corazón de este joven. Y obviamente que por eso le acepta y lo pone ahí para ser instruido. El primer enfoque entonces de lo que entendemos por la gran comisión no es las naciones, ni tampoco hacer discípulos, sino que el primer enfoque es ser un discípulo bíblico. Este es el primer enfoque. Luego viene un cambio radical. Y en este cambio radical, estamos ya en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 19, donde id y hacer discípulos, y ya se menciona a todas las naciones, y allá puse los apuntes algo de la centralización y la descentralización. La centralización, ¿cierto? Antiguamente era todo basado en el templo. Todo era en el templo. Todo el mundo venía al templo, ¿cierto? Leemos Hechos y toda la gente iba al templo, a adorar al templo. Y ahora Jesús abre su mente y le dice, gente, no
no tenemos que esperar ahora que todos vengan. Llega el tiempo donde ahora no solamente tienen que venir, sino que ahora que tienen que salir también. Y tienen que ir. Y a ir a ser discípulos a todas las naciones. Y no hay tiempo ahora para hablar de estos todos, pero van a encontrar todas las naciones, antes todo poder, y en el versículo 20 todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de un discípulo realmente bíblico, entonces encontramos que es una persona que en su mente y en su corazón se obró un cambio radical. No solamente ahora venir, sino que también venir pero ir. Una cosa no iba a quitar la otra. No es que la gente debía dejar de estar en un lugar, sino que ahora la idea era expandete y abrite y andá y buscá. Y el poder de Dios se iba a dar. Pensaba, mientras escuchaba a David en su última parte, esto de la redención, cuando arrancó sobre la redención de la cultura y al final empezó a hablar de ciertas culturas, mi mente empezó a irme a otra. ¿Qué pasa con aquellas donde todavía el Evangelio no llegó a esa cultura? ¿Cómo redimir esa cultura si no hay nadie cristiano allá? Solo no se van a redimir. Alguien tiene que ir, ¿cierto? Dios se ha preocupado de levantar gente para que vaya y justamente no la acción social como primer lugar, sino el Evangelio. Ahora, ¿quién va con el Evangelio para que una cultura sea redimida? Y no voy a hablar de estadística hoy día, pero la estadística sí nos dice la realidad mundial. Y si quieren saber un poquito más de esto, pueden meterse en una página que se llama Proyecto Josué. En el Proyecto Josué van a encontrar muchísima información acerca de esto de que estoy hablando y van a encontrar estadísticas de muchas partes del mundo en Proyecto Josué. Está en español también y lo pueden buscar ahí. Esto nos abre, nos descentraliza, no nos deja pensar que ahora mi barrio y mi ciudad es la única necesitada del Evangelio, sino que Dios me deja ver, Juan, no solamente Córdoba, hay montones de lugares donde el Evangelio tiene que ser y donde hay que discipular. El discípulo discipula. El creyente no siempre discipula. Quiero avanzar un poquito más que nada por el tiempo. Jesús hace un cambio, un enfoque a la oración en el templo. Es interesante que los evangelistas Mateo y Lucas hablan de la casa de oración, pero Marcos, el otro evangelista, añade casa de oración y añade para todas las naciones. Jesús mismo dijo, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cristo anhelando que su iglesia alce los ojos. Cristo anhelando que su iglesia levante la vista y que vea los campos. Y que como buenos discípulos de Cristo podamos entender el proceso que Él quiere. Un hombre llamado Daniel Webster, que era un senador y un abogado, dijo, si no se difunde la verdad, se difundirá el error. Si Dios y su palabra no se conocen ni se reciben, entonces el diablo y sus obras ascenderán. Si el texto evangélico no llega a cada aldea, llegarán las páginas de una literatura corrupta y libertina. Si el poder del evangelio no se siente a todo lo largo y lo ancho de la tierra, entonces reinarán la corrupción y la oscuridad. Y no dice nada nuevo de lo que la Escritura dice. Pero es alguien de años 1700, 1800, que obviamente también tuvo esta carga de entender que la iglesia tiene una responsabilidad hermosa, un privilegio hermoso de discipular realmente para formar verdaderos discípulos de Cristo. Versículo 20 de Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una pregunta que me hice un día fue, bueno, ¿qué les enseñó? Hay mucho. ¿Qué les enseñó para que esta enseñanza fuera también a otros? Enseñándoles, está hablando de los discípulos a todas las naciones. Ahora, yo quiero remontarme un poquito a capítulo 16 de Mateo, porque esta tiene relación con Mateo 16. En Mateo 16, del versículo 13 en adelante, vamos a encontrar el momento clave, la profecía de la iglesia, cuando Jesús habla. Y en este pasaje hay una cosa interesante, porque este pasaje fue dicho en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos está ubicado en la parte norte. Y cuando uno ve esa parte geográfica, en esa zona, la población particularmente era numerosa y era mayormente gentil. Y Jesús no hace esta declaración de la iglesia en Jerusalén. Y me pregunté, ¿por qué no la hace en Jerusalén? Que era el centro religioso de Israel, ¿cierto? Sino que esta declaración que viene más tarde se hace en una región donde la mayor cantidad de gente no era judía, sino que era gentil. Ahora, dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y hermano, esta es una gran pregunta para hacerse hasta el día de hoy, ¿eh? No tanto qué dice el resto, quién es Jesús, sino uno mismo. Che, ¿quién es Jesús para mí? Porque si yo me respondo que en realidad como que no me interesa mucho que el Evangelio vaya a todo lugar del mundo, entonces debo decir, Jesús, no te conozco. No te conozco. Porque si yo sé quién es Jesús, entonces sé su voluntad y sé su corazón. Y su voluntad y su corazón es que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Esta es la clave de Jesús. Entonces, ¿quién dicen los hombres? Y después cambia y dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y ahí viene, cierto, algo interesante. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tres promesas, tres compromisos de Jesús en este pasaje. Uno es, Cristo se comprometió a edificar su iglesia. Él iba a edificar su iglesia. El segundo compromiso que Él hace es que Él iba a hacer que su iglesia iba a ser una iglesia victoriosa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el tercer compromiso es que le da un propósito. Y el propósito era, te voy a dar las llaves del reino. ¿Para qué reino? ¿Para el reino que yo tengo en mi cabeza? ¿O para el reino que Dios tiene en su corazón? Si yo miro mi reino, digo, es más chiquito parece que el reino que tiene Dios en su corazón. Ahora, fíjense acá que hay una figura. Aquí está la figura como de un castillo. Cuando uno lee muy rápido este capítulo, versículo 18, pareciera que la iglesia está dentro de un castillo. Y que pareciera que las puertas del Hades o el infierno es el que está golpeando las puertas de la iglesia para derrumbarlo. Pero el texto dice todo lo contrario. El texto dice que son las puertas del Hades. Es decir, el castillo del Hades no va a poder contra el poder de la iglesia. Y ese es el tema. Nosotros hemos invertido la cosa.
La iglesia se ha refugiado en su castillo y pobre de la iglesia que mira cómo nos ataca el diablo y que estamos mal y que y somos tan pocos y no tenemos fuerza. Y saben, es todo al contrario. Es el diablo y es su reino el que está en el castillo. Y la iglesia, por eso dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer con el poder de la iglesia. Estamos hablando al revés entonces. Estamos hablando al revés. La iglesia hoy no puede levantar su voz contra el aborto. Hoy día la iglesia no puede levantar su voz contra la homosexualidad. Hoy día la iglesia no puede levantar la voz sobre los matrimonios homosexuales. ¿Por qué? Porque estamos en el castillo, hermanos. Porque nosotros estamos en el castillo. Y porque nosotros le tememos al diablo. Y no el diablo a nosotros. O no el diablo a Cristo y a su poder. Se ha cambiado la figura. Ya no podemos. Decimos no podemos. ¿Y saben por qué decimos? Porque sabemos que esto tiene un precio. Y tiene un precio alto para el seguidor de Cristo. Y no lo queremos pagar. Oramos por la gente en Siria que se muere. Oh, wow, los hermanos en Siria, mira cómo mueren por la causa de Cristo. Pero el resto estamos en un castillo. Y las puertas del Hades siguen fuertes. Y las puertas del Hades siguen ahí paradas. Cuando dice que la iglesia de Cristo va a ser tan poderosa en Cristo que el diablo y sus puertas van a caer y tienen que seguir cayendo. Hoy y hasta cuando Cristo venga. Y esto se debe a los falsos conceptos que hemos tenido. Capítulo 16, versículo 21 al 25. Les quiero mostrar rápidamente 5 falsos conceptos que la iglesia ha tenido por muchos años. Y que esto tiene que ver con el discipulado que muchas veces hemos recibido. O hemos enseñado, y me incluyo habiendo sido pastor en Chile. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Primer falso concepto es la ignorancia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué digo ignorancia, hermano? Porque un buen judío sabía que esto iba a pasar. Estaba escrito, ¿o no? ¿No leemos Isaías 53 y otros textos más del Antiguo Testamento donde nos habla de un Cristo, del Mesías entregado? Hablamos de la falsa seguridad de la iglesia, versículo 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y hay una falsa seguridad. Versículo 23 tenemos el tropiezo. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículo 24 tenemos el amor a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome la cruz y sígame. Versículo 25 tenemos la autocomplacencia. El que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera. Pablo nos recuerda en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es algo teológico profundo. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero también es práctico y real en la vida de aquel que lo entiende teológicamente. Los discípulos tenían que tener valorar el alma de la gente. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27 es un pasaje hermosísimo, pero cargado con una gran cosa. Miren, 3 cosas importantes nomás. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos la venida de Cristo, tenemos el pago de Cristo y tenemos el juicio de Cristo en un solo versículo. La gran comisión es más que decir a la gente si quieren ser misioneros. La gran comisión parte con gente que es discípulo de Cristo.
Ahí parte. No parte con un curso de misiones. Yo estoy convencido. Hoy día, si no hubiera más conferencias misioneras, congresos misioneros, ya, para mí ya estaría bien. Porque por lo menos yo lo entendí. Y ya no depende de una conferencia misionera. Ya. Para entender de lo que dice la Escritura es verdad, de que hay que ir hasta lo último de la tierra. La enseñanza de Jesús fue teológica. Salvación, perdón, arrepentimiento. Y también fue práctica. Desarrollar una vida cristiana que le glorificara a Él. Entendiendo el valor de la iglesia, el valor de un alma y de la cuenta necesaria que vos y yo tenemos que rendir un día al Señor. Quiero terminar con lo siguiente. Alguien escribió esto y me pareció muy interesante. Dice: oh Jesús, con mansedumbre y humildad de corazón, escúchame. Líbrame, Señor Jesús, del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de sufrir reproches, del temor de ser olvidado, del temor de ser ridiculizado, del temor de ser injuriado, del temor de ser tenido por sospechoso. Dame, Jesús, la gracia de desear que otros puedan recibir más que yo, que otros puedan ser más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros puedan aumentar y yo disminuir, que otros puedan ser escogidos y yo desechado, que otros puedan ser alabados y yo desestimado, que otros puedan ser preferidos a mí en todo, que otros puedan ser más santos que yo. Y ayúdame, Señor, para que yo pueda ser todo lo santo que debería. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué más siguen? Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en mi fe, lo viví en tu fe, en la fe del Hijo de Dios. Oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, no hay comisión si no hay discípulos. Y no hay discípulos si no hay maestros, buenos discipuladores, Señor. Señor, queremos hacer tu obra en este tiempo y en esta generación. No vamos a tener otro tiempo para hacer la obra, Señor. Por eso ayúdanos, Padre. Sabemos que la obra es tuya, pero también sabemos que nos elegiste y nos escogiste con un propósito a cada uno de los que está acá. Señor, gracias por los que han venido a trabajar a esta tierra, de otros países, de otros lugares. Y también gracias por los que has sacado de esta tierra y de nuestros países latinos a otros campos. Señor, gracias porque ni un pastor es mejor que un misionero, ni un misionero es mejor que un pastor. Y no parte por eso el principio, sino parte con gente que cree realmente que estar a los pies de Jesús, de ser discipulado por Jesús, es la mejor cosa que nos podría haber pasado en la vida. Señor, ayúdanos para que realmente, siendo verdaderos discípulos, podamos discipular a cada nación acá en la tierra. Te ruego tu bendición por cada uno de los que está acá, Señor. Y, Señor, ayúdanos que en nuestras iglesias, nuestros ministerios, lo que hagamos, Señor, no tengamos en cuenta mi reino ni nuestro reino, sino tu reino, Señor. Te alabo porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por este hermoso tiempo junto con mis hermanos. En Jesús, amén. Gracias, querido.